Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la bendita palabra de Dios, que es el alimento, que es la leche espiritual no adulterada, que nos trae vida, que nos trae gozo, que nos trae respuestas a todos los interrogantes de la vida. Recuerde que la palabra de Dios es alimento, es leche espiritual no adulterada, es luz que alumbra nuestro camino. Y yo les invito a que cada día meditemos en ella, que cada día tomemos la costumbre diaria de abrir la palabra de Dios, de alimentarnos, de nutrir nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón con estas benditas palabras que traen vida al espíritu, al alma y al cuerpo también. Así que a los que desean estudiar la Biblia, bienvenidos. A todos los que están escuchando este audio en el día de hoy, damos la bienvenida. Y bueno, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, como siempre, a que lo compartan con otras personas. Es importante que compartan esta información en sus grupos, en sus redes sociales, en su Facebook, en donde más puedan, compartan esta información para que mucha más gente conozca de este mensaje. También es importante que usted le dé me gusta a este contenido, a nuestro audio. Es importante también que se suscriba si no lo ha hecho, si le gusta nuestra información, si está de acuerdo con nuestros contenidos, pues yo le invito a que se suscriba, a que haga parte de este grupo, de esta comunidad de estudiosos de la palabra de Dios, de los que amamos la palabra. También invitarle a que le dé clic a la campanita y a que active las notificaciones para que al llegar un contenido nuevo, pues usted se dé cuenta, se entere y sea de los primeros en estar viendo, en estar escuchando nuestros contenidos. Invitarles también a que exploren el canal, allí tenemos mucha información. Estamos estudiando en este momento el libro de Ezequiel, pero tenemos comentado ya casi toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Está en la lista de reproducción. Yo les invito a que vayan, consulten las listas y allí tenemos mucha información que a usted le puede servir y puede compartir con otras personas. Yo quiero invitarle entonces a que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44. Recordemos que a partir del capítulo 33 iniciamos otra etapa en el estudio de Ezequiel. Hasta antes del capítulo 33, pues el Señor a través del profeta trajo muchas advertencias, muchas amenazas, unos mensajes bastante fuertes de reprensión contra el pueblo de Judá, contra el pueblo de Jerusalén y contra las naciones vecinas que de alguna manera se fueron en contra del pueblo de Israel y se alegraron por su caída. Pero a partir del capítulo 33 ya nos encontramos la restauración. Nos deja ver los sueños de Dios, cómo Dios quiere restaurar a la nación de Israel, cómo Dios quiere restaurar, cómo Dios quiere traer algo nuevo a este pueblo de Israel que sí fue disciplinado por Dios. Todo el exilio fue una disciplina de Dios, toda la toma de Jerusalén fue una disciplina de Dios por su pecado, por su mal vivir, por su mala actitud. Y en el capítulo de hoy, en el capítulo 34, nos encontramos una reprensión a los pastores de Israel. Y también pues hay una promesa bien bonita que Dios va a traer también sobre el pueblo de Israel. Y dice el capítulo 34, profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor.
Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Vamos a parar ahí, y vamos a ver entonces que este capítulo, este es uno de los capítulos más fuertes en cuanto a la exhortación se refiere. Y es una reprensión de parte de Dios para los pastores de Israel. Ahora, esta reprensión podemos encontrar aquí muchas aplicaciones para aquellos que dicen ser pastores y que Dios les ha encomendado pastorear a su pueblo. Aquellos que Dios les ha encomendado alimentar con la palabra de Dios a su pueblo. Y vamos a ver entonces que Israel estaba llamada a ser una nación diferente a las demás naciones. Todas las demás naciones de la tierra pues funcionaban diferente de acuerdo a su tipo de gobierno. Pero sin embargo, la nación de Israel estaba llamada a tener un tipo de gobierno diferente. Y en el Salmo 100 nos encontramos una mención del rey David. Este salmo lo compuso el rey David. Recordemos que David pues es el más grande rey de Israel. Y en el Salmo 100 dice lo siguiente: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire que en este Salmo 100, y dice en el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y aquí en el Salmo 100, pues el David nos dice y nos enseña y le enseña a su pueblo, pues que debe reconocer que Él es Dios, que Él es el que gobierna, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Entonces, la nación de Israel estaba llamada a funcionar como un rebaño de ovejas, y el pastor de Israel pues realmente es Dios. De hecho, cuando Dios los saca de Egipto y los lleva rumbo a la tierra prometida, allí los pastoreó, allí los guió, los llevó a la tierra y les dio, bueno, cuando llegaron a la tierra prometida, les dio unos jueces. Allí habían unos jueces, y esos jueces pues no eran reyes, su labor era enseñar y alimentar el rebaño de Dios. En Primera de Samuel nos encontramos un hecho bastante fuerte que cambió todo, y es el hecho de que había un juez llamado Samuel. Sus hijos no se comportaban muy bien, y los ancianos vinieron y le dijeron a Samuel: pues estamos preocupados porque vemos que sus hijos no andan muy bien y queremos un rey, queremos estar a la moda, queremos un rey. Entonces pues Samuel se entristece mucho, y Dios les dice: pues no lo están rechazando a usted, me están rechazando a mí, y pues déles un rey. Pero antes
adviértales unas cuantas cosas, que si colocan un rey, ese rey pues se va a enseñorear, ese rey va a coger a los hijos y a las hijas de siervos y de siervas, de criadas, de empleados, mejor dicho, los va a coger y se va a enseñorear de ellas. Y tal cual así pasó. Se pone como rey al rey Saúl y al principio pues su reinado empezó bien, pero se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios, cayó en tremendos pecados y su vida terminó pues en una forma muy decadente, muy terrible. Dios escoge a David y David entiende el propósito de Dios. De hecho, con David sucede que Dios hace un pacto con David y le dice a David que por cuanto tenía en su corazón el adorar a Dios, el amar a Dios, y era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que nunca se alejó del Señor, cometió sus pecados, sí, claro, pero nunca se alejó de Dios, nunca adoró otros ídolos. Por tanto, Dios hace un pacto con él y le dice, siempre va a haber un rey de la casa de David, va a haber un rey del linaje de David sobre la casa de David y sobre Israel. O sea, un reinado eterno. Y esto es muy importante entenderlo. Luego viene la división. Después de Salomón, el reino se divide y ahí empieza la decadencia. Todos estos reyes se olvidaron de Dios. Todos estos reyes se olvidaron de la Torá, se olvidaron de que tenían una constitución, una Torá, unas normas establecidas por Dios para seguir y para regirse. Se llenaron de orgullo, se llenaron de paganismo y dañaron al pueblo. Abusaron del pueblo. Abusaron del pueblo a través de maltratos, a través de impuestos, a través de ponerles cargas. Mejor dicho, hicieron muchas cosas. ¿Por qué les estoy mencionando esto de los reyes? Porque los pastores a los que se refiere este pasaje aquí está haciendo referencia a las personas que debían pastorear al pueblo de Israel. ¿Y quiénes son esas personas que debían pastorear al pueblo de Israel? Dos tipos de personas. Los reyes, por un lado, desde la clase política y desde la clase gubernamental, y los religiosos, los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes y los profetas eran los encargados de la parte espiritual. Pero entonces esos eran los pastores. ¿Y qué le dice Dios a los pastores? Pues Dios le dice varias cosas bien fuertes a esos pastores. Dice en el versículo 2, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Mire, lo primero dice que se apacientan a sí mismos. Luego dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. O sea, dice en el versículo 4, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado, y aquí ponemos énfasis en esta palabra, de ellas con dureza y con violencia. O sea, ¿qué hicieron estos pastores? Enseñorearse de las ovejas, enseñorearse del pueblo, abusar del pueblo, no fortalecerlo. Los gobernantes a través de esclavizarlos, los gobernantes a través de tener leyes duras, de cobrar más impuestos de lo debido, abusaron del pueblo. Y en la parte espiritual, pues también, más de lo mismo. O sea, los que debían cuidar a Israel no lo hicieron. No lo hicieron. Una cosa bien triste. Entonces dice el versículo 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Y entonces aquí viene un decreto hacia esos pastores.
Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, primero. Segundo, demandaré mis ovejas de su mano. Tercero, dice, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y esta parte nos deja ver una realidad. Nos deja ver una realidad que sucede ya hablándolo dentro de la iglesia, dentro de la realidad eclesiástica que nosotros vivimos hoy, que nos encontramos muchas personas, muchos supuestos siervos de Dios, que en lugar de pastorear ovejas, en lugar de pastorear la iglesia, en lugar de pastorear la congregación, se dedican, como dice aquí, a pastorearse o a apacentarse ellos mismos. Y sacan de los discípulos lo mejor de ellos para ellos vivir holgadamente, para ellos vivir en medio de lujos, para ellos vivir en medio de riquezas y para vivir en los estratos más altos. Y así vemos que como desafortunadamente muchas iglesias están siendo engañadas por este tipo de personas. Ahora, ni siquiera he comenzado a hablar de aquellos que han abusado sexualmente de personas, de discípulos y discípulas dentro de la congregación. Mire, mis amados, aquí Dios nos está dando una lección. Ahora, usted dirá, ay, sí, esos son los pastores, pero piensen algo. Hay muchos que estamos escuchando este audio hoy que hemos sido llamados a ser pastores, a pastorear. La Biblia nos enseña en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué tenaz esa promesa? Dios le manda un mensaje hoy a los pastores. Y a través de esto enseñamos o recibimos las cosas que no se deben hacer. Tenemos un deber y una obligación, y es cuidar de las ovejas, cuidar de aquellas que se han ido y no abusar de ellas, no abusar de ellas. Ahora, yo también quiero invitarle aquí, si usted conoce alguna congregación, algún pastor que ha cometido estos errores, mire, yo le invito a que no juzgue, no levante juicio contra esa persona. O más bien ore para que Dios abra sus ojos y para que reciba la verdad. Dice a partir del versículo 11, entonces, como los pastores la embarraron, como esos reyes cayeron, esos reyes, ninguno hizo lo que debía hacer, todo ese sistema monárquico, pues prácticamente se acabó. Ese sistema monárquico Dios lo derrumbó con la caída de Jerusalén. Toda esa estructura. Con la caída de Jerusalén, el último rey fue Joaquín. Joaquín fue llevado preso a Babilonia y allí quedó vivo. Luego fue liberado. Bueno, eso lo encontraremos más adelante. Pero a partir de ahí ya no hubo más rey en Israel. A partir de ahí ya no hubo más rey en Israel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el propósito de Dios? Pues lo vamos a ver en el versículo 11. Del versículo 11 hasta el versículo 16. Porque he aquí, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas
y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán, en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas, sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Y aquí Dios nos está hablando de un nuevo sistema, de una nueva monarquía. Y esa nueva monarquía, pues no la va a traer, pues, el heredero al trono. ¿Y quién es ese heredero al trono? Pues nada más ni nada menos que el Señor Jesús, Yeshua, porque Él es del linaje de David. Él es el que fue escogido por Dios para venir a continuar ese reinado. Entonces dice aquí, nos dicen estos versículos, dice, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mire que en este mensaje está hablando Dios. Nos está hablando Dios directamente y está diciendo, yo mismo voy a ir. Yo mismo las voy a recoger. ¿Por qué? Porque las ovejas están perdidas. Porque las ovejas están descarriadas. Porque las ovejas están débiles. Porque las ovejas están moribundas. Porque están esparcidas. Recuerde que Dios le está reclamando y en la parte anterior vimos un reclamo que Dios le hizo a los reyes de Jerusalén, que una vez que vieron el exilio de los del pueblo de Israel, no hicieron nada para rescatar a nadie, no hicieron nada para traer a sus hermanos de nuevo a la ruta o al camino, no hicieron absolutamente nada. Y como no hicieron nada, pues Dios los llevó a lo mismo. Ahora, ¿qué nos está diciendo en esta segunda parte? Nos está dando un mensaje y es que Dios mismo es el que va a restaurar. Y este pasaje, justamente este pasaje, nos conecta con las palabras que el Señor Jesucristo nos dio en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde el Señor Jesucristo nos da toda una enseñanza y nos dice que Él es el buen pastor. Aquí mismo el Señor nos está diciendo, es que yo soy el buen pastor. Dice en el versículo 27 al 29, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, de mi Padre. Mire, aquí en este pasaje que viene desde el versículo 7 en adelante, el Señor mismo nos está diciendo que Él es el buen pastor, que Él da su vida por las ovejas. También nos dice que el asalariado, el que no es el pastor, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. O sea, Él no es asalariado, Él es el buen pastor, dice el versículo 14 también en Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire, aquí el Señor está prácticamente confirmando, nos está dando una confirmación de lo que nos dice Ezequiel 34. ¿De quién está hablando Ezequiel 34? Del Señor Jesucristo, que viene ¿a qué? A recoger las ovejas que están perdidas, las ovejas que están mal alimentadas, las ovejas que están desnutridas, las ovejas que están débiles, las ovejas que están por allá enredadas entre los matorrales, las ovejas que están siendo acechadas por lobos y por fieras. Eso es lo que nos dice aquí. Ahora, vamos a llevar esto
a un plano mucho más alto. Vamos a llevar esto a un plano mucho más alto. Y es que nosotros somos ovejas. Hay muchas ovejas perdidas. Hay muchas personas que están desubicadas en la vida, que están desnutridas a nivel espiritual. Hay muchas personas que están sin rumbo, que viven una vida sin propósito, viven una vida sin ningún tipo de sentido y andan errantes. Todo esto es lo que nos está diciendo el Señor. Pero ¿sabe qué nos dice el Señor? El versículo 16. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Ahora, ¿cuál es nuestra labor como pastores? Nuestra labor como pastores es llevar a cada discípulo al pastor. Como el Señor Jesucristo mismo nos dice, Él es el buen pastor. Él es el único que puede traer sanidad. Él es el único que puede hacer volver al redil la descarriada. Vendar la perniquebrada. Mire, ¿cuántas personas hay con heridas profundas en el corazón? ¿Cuántas personas hay que tienen una herida que no sana? Que están con una amargura en su vida, llenos de odio, de resentimiento, de heridas emocionales, con falta de salud mental, llenos de confusión, llenos de debilidad a nivel espiritual. El buen pastor, el gran Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que tiene la autoridad para venir y traer vida, traer gozo, traer consuelo, traer sanidad. Por tanto, si usted es una de esas ovejas, déjese encontrar por el Señor. Y recuerda este pasaje que tiene que ver con lo que nos enseñó el Señor en Lucas 15. Lucas 15 nos enseña la parábola de las ovejas, del hombre que tenía 100 ovejas y se le perdió una y dejó las 99 en el redil, en el aprisco, y se fue a buscar esa oveja perdida. Y la buscó por montañas, la buscó por los ríos, la buscó por los valles, por toda parte, hasta que la encontró muerta de frío, llena de debilidad, moribunda, y la trajo de nuevo al redil, y allí la curó. Puede que a lo mejor usted sea esa oveja perdida. Puede que a lo mejor usted sea esa ovejita que está perdida en medio de la oscuridad, en medio de un lugar donde tiene acechanza de quién sabe cuántas cosas, al borde de la muerte, a lo mejor sin esperanza, a lo mejor esperando que le va a pasar algo muy malo. Déjese encontrar. El Señor hoy te está buscando. El Señor hoy te está buscando a ti. Nos está buscando para sanarnos, para liberarnos, para darnos una nueva vida. Ahora, después del versículo 17 hasta el versículo 22, el Señor le dedica una buena parte ahora a las ovejas. Primero ya nos resuelve el problema del pastor. Ahora dice, versículo 17, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles.
hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Mire, aquí ahora el Señor, el Señor le habla ¿a quiénes? A las ovejas. Recuerde que las ovejas son es la representación en esta historia de los que componemos la iglesia, usted y yo. Y aquí vemos cosas bien grandes. Dice, ahora yo juzgo entre oveja y oveja. ¿Y qué le dice a las ovejas? Pues que simplemente hay unas ovejas engordadas, hay unas ovejas más grandes que otras, hay unas ovejas muy fuertes que se dedican a comer y a comer y a comer y no dejan comer a las demás. Se dedican a querer ocupar el espacio y cuando las otras ovejas pequeñitas van a comer o van a beber, simplemente las empujan y las sacan, les dan un codazo, les dan una patada y se apropian de los buenos pastos. No dejan caminar a las débiles. Y eso nos da una lección también bien fuerte dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Mire, ¿a quién representan esas ovejas engordadas? ¿Qué es la oveja engordada? Es una oveja que se ha dedicado a comer y a comer y a comer y a comer todo el tiempo, no hace sino comer desmesuradamente. Ahora, yo quiero aquí aclarar algo. No quiero juzgar a a los que les gusta comer, a los que les gusta eh, saborear manjares. No estoy juzgando este tipo de actitudes. Aquí estamos hablando de personas que de alguna manera asisten a la congregación, reciben palabra de Dios una y otra vez y son fieles, vienen, reciben sábado tras sábado, domingo tras domingo, devocional tras devocional, hacen los cursos de edificación, hacen los cursos de discipulado, se llenan de palabra de Dios, se llenan de palabra de Dios. Ahora, si esto lo equiparamos a la parte física, ¿qué pasa cuando una persona se dedica a comer y a comer y a comer, pero no hace ningún tipo de ejercicio físico, sino que lleva una vida sedentaria? Pues simplemente la persona se sube de peso excesivamente, hasta que es por ese mismo peso no puede moverse y, y lo que se gana pues es una obesidad. Así hemos visto muchas personas que han caído en esa parte. Eso es lo que pasa con las ovejas. Reciben y reciben. Hay muchas personas que reciben y reciben y reciben de parte de Dios. Y son años y años recibiendo, pero no tienen ningún tipo de actividad espiritual. No evangelizan, no discipulan a nadie, no hacen nada en la iglesia. Pero lo que sí hacen es criticar a los que vienen, criticar a los nuevos, criticar a los que recién comienzan. Entonces, de eso es de lo que está hablando. Hay muchas personas que llevan muchos años en la congregación y no han avanzado. Y han recibido cursos, han leído la palabra de Dios, y han leído la Biblia 10 veces, mejor dicho, han hecho de todo, se conocen todo la teoría y llevan años. Pero muchas veces llega a la congregación una persona y en cuestión de un mes o 2 meses, un tiempo relativamente corto, ya está pastoreando, ya está dirigiendo un grupo de oración, ya está dirigiendo alabanzas, ya está empezando a despertar. Y entonces esas personas, esos creyentes que llevan tanto tiempo, empiezan a sentir envidia y empiezan a hablar mal de esta persona. Empiezan a criticarla y la hacen ir de la iglesia. Empiezan a murmurar en contra del pastor, en contra de los líderes, en contra de las personas.
Esas son las ovejas que ensucian el agua. Esas son las ovejas que codean a las débiles y las hacen aburrir, las hacen ir. Dios esto lo juzga. Mire, conclusión de esta parte. No nos volvamos ovejas engordadas. No nos volvamos ovejas engordadas. No podemos hacerlo. Tenemos que hacer el ejercicio espiritual y que el Señor nos ponga y nos ubique en el lugar de la iglesia donde Él quiere que estemos, donde le vamos a servir. Y aquí Dios juzga esas ovejas engordadas. También hay una reprensión para ellas. Ya para terminar, del versículo 23 en adelante dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos, pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto. Y la tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y aquí el Señor nos está diciendo y está rematando este mensaje, diciendo que va a traer sanidad, que va a traer restauración, que va a traer bendición. Dice, y establece, primero nos dice que va a levantar sobre ellas un pastor. Y nos dice de David, el príncipe. Mire que no está hablando del rey David. Está hablando del príncipe David. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí nos deja ver quién es el verdadero rey. Aquí nos deja ver quién es el rey. El rey es el Señor. Él es el rey. Él es el que manda. Él es el que gobierna. Recuerde lo que dice el Salmo 100. Nosotros somos su pueblo y somos ovejas de su prado. Usted y yo somos sus ovejas. Y nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo, es el que viene para curarnos, para sanarnos. Dice, estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras. Acuérdese que las fieras eran parte del juicio. Las fieras. En ese tiempo, pues sí, bueno, la palabra es clave. Animales feroces que están por ahí rondando las ovejas. Pero pensemos en la parte espiritual y en la actualidad. Esas fieras que el Señor dice aquí son fieras que Dios desata cuando las ovejas se vuelven desobedientes, hablándolo ya en sentido espiritual. Dios desata fieras. Y esto nos deja ver una parte también del pecado. Cuando Dios le habla a Caín, cuando Dios confronta a Caín, le dice que el pecado es como una fiera que está a la puerta. Creo que la palabra que utiliza es jatá. O sea, lo compara con una fiera. El pecado está a la puerta. Cuando usted y yo abrimos la puerta al pecado, le estamos abriendo la puerta a fieras espirituales que van a venir a rondar. Y eso lo confirma el apóstol Pedro también en su carta. El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y dice aquí que cuando
viene ese pacto. Dice, yo estableceré con ellos pacto y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición y el árbol del campo dará su fruto. O sea, va a venir fructificación a nuestras vidas y estarán en su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo. Óigame bien, y esto aquí lo subrayamos. El Señor es el que rompe las coyundas y el Señor es el que nos libra de mano de los opresores. Mire que este versículo 27 y el versículo 28 es una clave para que usted y yo tengamos presente. El Señor viene, ese gran pastor, el Señor Jesucristo, viene para traernos libertad, para quitar el yugo, para quitar esa cuerda que amarra nuestras manos, que no nos deja, que no nos da libertad, para liberar nuestros pies, para liberar nuestra mente, para liberar nuestro corazón, para liberar nuestra alma, todo nuestro ser. El Señor viene a traer sanidad. Y aquí dice el versículo 30, y con esto termino. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel. O sea, usted y yo tenemos que entender algo. Y es que cuando usted y yo entramos en el pacto con el Señor Jesucristo, cuando usted y yo reconocemos que la sangre de Jesús fue derramada en la cruz para la liberación de nuestros pecados, para la liberación de nuestra vida. A partir de ahí, ya no somos nosotros los que vivimos. Entramos en un pacto con Dios. Entramos en un pacto con Dios y quedamos sellados. Y el Señor mismo nos dice, y a partir de ahora, ustedes van a saber que yo soy su Dios, que estoy con ustedes, que estoy con ellos, que ustedes son mi pueblo y ustedes son mis ovejas. En Juan 10 nos dice el Señor Jesús que mis ovejas oyen mi voz, dice, y nadie las arrebatará de mi mano, porque son mías. Usted y yo, como ovejas, ahora le pertenecemos al Señor. No se descarríe. Si usted está hoy viviendo, si se siente perdido, si se siente en la oscuridad, si se siente que su vida no tiene propósito, quiero decirle algo. Hay un buen pastor que lo está buscando. Escuche la voz. Escuche la voz del buen pastor. Porque Él viene dispuesto a traerle sanidad, a traerle medicina, a liberar, a hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, de escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros. Amado Señor, hoy entregamos en tus manos nuestras vidas. Entregamos en tus manos nuestros corazones. Todo nuestro ser, Señor, lo ponemos delante de ti. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Rey. Reconocemos que Jehová es Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Reconocemos hoy que pueblo tuyo somos y somos ovejas de tu prado. Padre, hoy reconocemos que te pertenecemos a ti. Hoy reconocemos que tú moriste, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para traernos vida, para traernos gozo, para traernos consuelo, para traernos libertad. Que la sangre de Jesús se derramó en la cruz para hacernos libres de nuestros pecados, de nuestras aflicciones, de nuestros dolores. Reconocemos, Señor, que tú eres el buen pastor, que su vida da por las ovejas. El buen pastor que es capaz de morir en la cruz para rescatar a la oveja perdida. Padre Santo, a lo mejor nosotros somos esas ovejas perdidas.
que estamos en medio de la oscuridad. A lo mejor ustedes, esa oveja perdida, que está en un lugar lleno de oscuridad, lleno de soledad, lleno de tormento, lleno de esclavitud, en un lugar sin salida. El Señor lo está llamando. El Señor lo está llamando hoy. La palabra de Dios nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Padre, aquí estamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo hoy, Señor, que necesitamos que tú nos lleves en tus brazos, que tú sanes las heridas de nuestra vida, las heridas de nuestro corazón, que sanes nuestra rebeldía, que nos lleves, Señor, a esos lugares de delicados pastos, a esas aguas de reposo, que podamos hoy, Señor, disfrutar de la bendición, del amor, de la sanidad, de la plenitud que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo y Poderoso, hoy nos consagramos a ti. Te damos las gracias por enviar al Señor Jesucristo, por enviar al mejor de los pastores, al buen pastor. Yo quiero invitarle a que hoy usted levante su voz y dígale: Señor, abre mis oídos para escuchar la voz del buen pastor. Abre mis oídos. Tu palabra dice que mis ovejas, dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Escucha la voz de tu pastor que te está diciendo: aquí estoy. No te preocupes. Yo te levanto. Yo te rescato. Yo te alimento. Yo curo tus heridas. Yo te acompaño en la soledad y te ayudo con tus problemas. Yo muero por ti. Yo doy la vida por ti. Y derramo mi sangre para que tú seas sano y para que tú seas libre. Para que tú te levantes de la postración en donde estás y puedas vivir una vida de bendición y de plenitud. Padre Santo, gracias. Gracias por rescatarnos. Gracias por levantarnos y por darnos, Señor, una nueva vida en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.